La palabra vegetal y animal que estamos usando, ¿arroja luz o en algunos casos puede confundir? ¿No habría que hablar más propiamente de viviente sensitivo y viviente no sensitivo? La distinción básica entre los géneros de viviente corpóreo, la primera de todas, es precisamente esa, que el viviente sea meramente vegetativo, lo que llamaríamos no sensitivo, ¿no? O sensitivo, y finalmente que no sea ni lo uno ni lo otro, sino racional, que es el caso del hombre. Ahora, la distinción entre viviente no sensitivo y viviente sensitivo en principio resulta menos propensa a caer en equívocos por el uso corriente de los términos. Es una terminología que resultaría más clara en relación con el uso que tienen los términos en el lenguaje corriente, posiblemente. Tiene una deficiencia desde el punto de vista lógico, y es que uno de los dos términos que se está usando es negativo, ¿no? Pero si dijésemos viviente vegetativo y viviente sensitivo, estaría perfectamente bien, entendiendo qué significa tener vida vegetativa y qué significa tener vida sensitiva. Tendríamos un viviente vegetativo, un viviente sensitivo y un viviente racional, ¿no? Al viviente vegetativo lo llamamos habitualmente vegetal, sin que el uso de ese término implique, cuando estamos hablando filosóficamente, una imagen determinada de vegetal formada a partir de los vegetales que estamos acostumbrados a ver y a partir de lo cual formamos nuestras representaciones más comunes, ¿no?, que nos vienen a la mente cuando decimos vegetal. En cuanto al viviente sensitivo, la palabra animal no presenta mayor problema si nos atenemos a su uso corriente. Es decir, en castellano usual entendemos por animal primariamente el viviente sensitivo, no racional, es decir, el bruto, ¿no? El viviente que tiene sensitividad, que tiene alguna capacidad sentiente, de conocimiento sensitivo, que por lo tanto tiene también cierta petición, pero que carece de racionalidad, ¿no? Eso es lo que llamamos habitualmente animal. También tendríamos que desprender del término las representaciones habituales de pensar en un determinado animal, ¿no? Pero la palabra animal ofrece otra dificultad, que esta ya es por un uso que ha tenido tradicionalmente en el propio vocabulario filosófico. Porque la palabra animal tiene allí una ambigüedad, y es que puede designar al viviente sensitivo carente de razón, o puede designar, sin más, a todo viviente, en la medida en que, si uno parte del léxico aristotélico, el principio formal del viviente recibe en griego el nombre de psique, y en latín eso se traduce por ánima, de modo que el término animal vendría a equivaler a ser animado, y ser animado es todo ser viviente. Si uno parte de allí, uno puede entender la definición del hombre como un animal racional sin dificultad, pero siempre y cuando ahí la palabra animal signifique esto, un ser viviente corpóreo, no el ser viviente sensitivo carente de razón. Porque si yo digo el ser viviente sensitivo carente de razón racional, estoy diciendo una contradicción en los términos, ¿no? Y eso puede resultar fácilmente chocante cuando uno usa esa fórmula
en el sentido corriente de las palabras castellanas, ¿no? En estos problemas de terminología lo que hay que hacer siempre es aclarar, porque es muy difícil y a veces imposible encontrar un uso terminológico que sea totalmente irreprochable y totalmente exento de la posibilidad de ser malentendido, pero es lo que hay que procurar, de manera tal que si uno está usando un término que sabe que puede ser fácilmente malinterpretado, siempre tiene que aclarar, siempre tiene que definir de antemano en qué sentido lo está usando, y no solo de antemano, sino en cada ocasión en que el uso pueda resultar fuente de equivocidad. Aquí el no equivocarse y el no generar equívocos es de suma importancia, porque estamos tratando con diferencias esenciales, ¿no? Y diferencias esenciales que llegan a lo genérico, es decir, trascienden lo específico, ¿no? Recordemos que si hablamos de una determinación específica, estamos hablando de la determinación esencial que hace que una cosa sea lo que es de manera inmediata y adecuada en relación con lo singular. Dicho de otra manera, un singular queda esencialmente caracterizado de manera completa cuando yo identifico su especie. Esa identificación específica respondería adecuadamente al ¿qué es esto? Si yo digo de este viviente sensitivo que es un perro, estoy dando su determinación específica. En cambio, si digo que es un viviente sensitivo, no estoy dando su determinación específica. Estoy diciendo algo que es, pero no estoy diciendo adecuadamente y completamente lo que es. Esa es la determinación específica. Cualquier determinación esencial, superior, lógicamente, a la especie, y esto quiere decir que está contenida en la especie como una parte lógica de esa determinación esencial, que es una determinación sin la cual esa especie no puede darse. Cualquier determinación esencial de orden sustancial más amplia que una especie, más amplia, superior, como se quiera, más amplia porque más abarcativa, porque al ser una determinación superior admite tal o cual especificación. Como si yo digo, en lugar de decir perro, un mamífero. El animal mamífero no es una determinación específica, sino una determinación genérica. Ahora, hay diversos órdenes de generalidad, porque podemos seguir ascendiendo, ¿no? Hasta géneros que ya no admiten ser unidos por un género, sino solo por un concepto analógico. Cuando llegamos al género supremo, como si digo ser viviente vegetativo o ser viviente sensitivo, esta es una diferencia entre géneros, pero entre géneros que no admiten un género mayor, salvo un género en sentido analógico, como viviente corpóreo, ¿no? En sentido analógico porque se da ese ser se da de modos esencialmente distintos uno respecto del otro. Y cuando hablamos de una diferencia genérica, insisto, estamos hablando de diferencia en este orden de cosas. Una determinación esencial que está en un orden superior al de la especie. Estas son distinciones mayores que tiene que hacer nuestra inteligencia al contemplar la realidad. Y por lo tanto, al nombrarlas, tenemos que tener el cuidado de no usar términos que se puedan prestar a equívoco, porque estaríamos introduciendo un error en unas cuestiones que son generalísimas y por lo tanto son básicas para que la inteligencia capte rectamente la naturaleza de las cosas.